Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que estamos dedicando a hablar sobre VIH con claridad, con empatía. Hoy queremos responder algunas dudas que tenemos sobre personas que viven con VIH, pero también personas que acompañan a quienes viven con esta enfermedad, con este padecimiento. Y bueno, para ello tenemos a una invitada muy especial a este conversatorio, la doctora Tania Holguín Aguirre, que es infectóloga del Hospital Civil de aquí de Guadalajara, el Hospital Civil Viejo. Tania, ¿te gustaría hablarnos un poquito acerca de ti, tu experiencia trabajando con personas con VIH? Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad de Guadalajara. Yo me llamo Tania Holguín, soy infectóloga formada en el Hospital Civil Viejo y actualmente trabajo ahí en la unidad de VIH desde el 2019. En la unidad de VIH vemos los casos más complejos, no solo de la infección por VIH, sino ya de las complicaciones asociadas a SIDA, con una atención de primer nivel, y con una disminución de la mortalidad muy importante. Y actualmente también me desempeño como responsable estatal del programa de VIH en Servicios de Salud Jalisco, en donde me toca ver más la parte preventiva y la atención en las comunidades. Ok, Tania, bueno, pues me parece perfecto porque justo creo que tu formación y tu carrera en este tema nos puede dar bastante información útil y de mucha claridad para las personas que viven con este padecimiento y para quienes también los acompañan a lo largo de sus vidas. Bueno, para empezar, ¿te parece si vamos charlando acerca de qué se debe de saber cuando se te diagnostica VIH? ¿Qué es lo que cambia en tu vida cuando te llegan a dar un diagnóstico de esta naturaleza? Pues a lo largo de los años lo que he percibido es que lo más complejo son los estigmas, son las ideas que tenemos bien interiorizadas acerca de la infección. Como inicialmente fue una infección compleja, con muchas complicaciones, con una alta tasa de mortalidad, nos ha sido muy complejo quitarnos todas estas ideas de la mente. Entonces creo que de lo primero que ocurre es como pensar que se acabó mi vida, que va a haber una mala calidad de vida, que voy a morir pronto. Sin embargo, creo que hay que transitar este duelo, porque finalmente es un duelo, la pérdida de la salud, como debe ser, ¿no? Como se lleva cualquier duelo, y finalmente en este proceso entenderemos que el tratamiento llevado de forma activa, sin interrupciones, permitirá una calidad de vida completamente esperada, como el de la gente que vive sin VIH, y además una expectativa de vida completamente normal, digamos, o esperada para aquí, para México. Entonces, creo que lo más difícil será como enfrentar estos estigmas, tanto sociales como personales. Es muy importante que se difunda información para que entonces dejemos de verlo como una sentencia de muerte o de enfermedad, que actualmente VIH es una enfermedad crónica, como cualquier otra, como diabetes, hipertensión, en donde se debe llevar un tratamiento continuo y una atención. Ok, bueno, hablando entonces sobre la parte del tratamiento, cuéntanos un poquito acerca de cómo funciona este tratamiento para las personas que viven con VIH y mencionabas justo que una persona con VIH que lleva su tratamiento puede tener una vida completamente normal. ¿Cómo este tratamiento hace que la persona sea capaz de llevar una vida completamente normal? Ok, los tratamientos actuales son combinación de antirretrovirales, que son medicamentos que lo que hacen es que impiden que el virus se siga dividiendo, y entonces al no poder dividirse, la cantidad de virus en la sangre baja a unos niveles que nosotros le llamamos indetectables por como nos lo reportan en el laboratorio. Cuando alguien apenas se diagnostica suele tener números altos, 10,000, 100,000 millones de copias de virus por mililitro de sangre. Entonces conforme empezamos el tratamiento, estos niveles van bajando. Los medicamentos actuales son combinaciones y la mayoría vienen en una sola tableta. Entonces son tratamientos muy sencillos que para la mayoría de las personas constan en una tableta diaria sin suspenderla, y a las 4 semanas, prácticamente al mes, ya logramos la indetectabilidad. Entonces, en realidad es un tratamiento que actúa súper rápido. Una vez que estamos indetectables, ya no transmitimos el virus, es decir, en la sangre y en las otras secreciones corporales ya no hay presencia del virus. Entonces, alguien que vive con VIH puede tener pareja
que viva sin VIH, sin este riesgo de transmitirlo, e incluso puede tener hijos sin el riesgo de que los bebés nazcan con el virus. Ok, qué bueno que mencionas esta parte porque creo que es una de las preguntas que también tenía yo por acá. ¿Cómo una persona que tiene VIH puede hacer para cuidar a su familia, a sus seres queridos, sin tenerse miedo a sí mismo? Claro, la información. Las formas de transmisión del virus es por vía sanguínea, ya sea en el caso de las personas gestantes durante el embarazo, si no reciben tratamiento, o bajo relaciones sexuales. Entonces, sudor, saliva, lágrimas, orina no contienen virus. Entonces, todos estos líquidos que quizás son con los que más tenemos contacto al manifestar afecto con nuestros familiares, con nuestras personas cercanas, al cohabitar, pues eso no implica un riesgo. Entonces, eso para la convivencia común, pues es muy importante que se sepa que no hay riesgo de transmisión. Y en cuanto alguien consume el tratamiento, alguien lleva su tratamiento, pues logrando la indetectabilidad, el riesgo de transmitirlo en relaciones sexuales, pues también desaparece. De cualquier forma, siempre recomendamos el uso de condón en las relaciones para evitar la transmisión de otras infecciones. Entonces, resumiendo un poco, si me besa mi pareja que tiene VIH, si me abraza mi pareja que tiene VIH, no me va a contagiar el VIH. No, no hay ningún riesgo. Ok, bien, perfecto. ¿Qué consejos le darías a una persona que recibe el día de hoy su diagnóstico de VIH para tratar de manejar este miedo que tienen al momento de recibir el diagnóstico y también para poder comunicar esa noticia a su familia? ¿A quién tendría que avisar y de qué manera para tratar de evitar el estigma y buscar el apoyo de la familia? En los centros donde se atiende a personas que viven con VIH, aquí en Jalisco, siempre se brinda un acompañamiento psicológico porque entendemos que puede llevar muchos miedos y muchas consecuencias sociales, ¿no? A veces sufrimos castigo, criminalización, culpa. Entonces, el miedo se afronta pues enfrentándolo. Entonces, el miedo es inevitable, pero la información y el saber que hay tratamiento, que el acceso es sencillo y que además es gratuito, va calmando como todos esos miedos, todas esas expectativas, y también cuando empezamos a tomar el tratamiento, pues los síntomas que pueden existir asociados a la infección van disminuyendo, y entonces eso va dando confort y va dando esta sensación de que estamos bien, ¿no? Que esto no es una sentencia. Respecto a quién informar, aquí yo recomiendo que seamos muy cautelosos, porque aunque nosotros entendamos muy bien la infección y el bajo riesgo de transmisión, a veces la sociedad no, y son cuestiones que son mucho más complejas de ir quitando, ¿no? Entonces, elegir algún círculo cercano en quien yo pueda confiar para dar esta noticia y sí hacerlo con mucha calma. No siempre podemos apoyarnos de la familia, pero entonces hay personas cercanas que finalmente se vuelven familia y en las que podemos confiar para platicar estos temas, que también es parte de ir acabando con los miedos y de llevar el diagnóstico, ¿no? Poderlo platicar, tener a alguien de confianza. Y si acaso no tenemos una red cercana, pues les repito, siempre hay apoyo psicológico y hay instituciones que nos ayudan también. ¿Cuáles podrían ser estas instituciones que nos podrían ayudar? ¿A dónde se podría acercar una persona que ya vive con VIH, que quizás ya tiene su diagnóstico, para poder recibir este apoyo psicológico, este acompañamiento de los profesionales de la salud que mencionas? Aquí en Guadalajara, en el Centro de Atención Especializada, ahí hay personal de psicología y hay médicos pues muy sensibilizados en el tema. En el Hospital Civil Viejo está la unidad de VIH, que también cuenta con personal de psicología. En el Hospital de Soquipan está la unidad de medicina sexual, donde hay mucha sensibilización acerca del tema y también se puede dar acompañamiento. Y aquí en el Hospital Civil Nuevo pues está el departamento de infectología, donde las doctoras también son muy sensibles al tema y acompañan de una forma muy empática. Y en el Hospital Civil de Oriente también ya contamos con la capacitación de los médicos, la sensibilización. En Puerto Vallarta, el Capacits,
que atiende a la población que vive con VIH, también cuenta con personal de psicología que puede acompañar y afortunadamente contamos con varias asociaciones de la sociedad civil que brindan acompañamiento, atención psicológica y este apoyo entre pares, que también nos hace sentir como más cómodos. Entonces, aquí en Guadalajara contamos con el Mesón de la Misericordia, que además tiene un programa muy bonito para personas gestantes que viven con VIH, en donde podemos ir como bajando estos miedos. Códice, Checos e Impulso Trans. Bueno, entonces, resumiendo, sería en estos hospitales que nos mencionas o en las asociaciones civiles, sobre todo para el apoyo entre pares y para mujeres embarazadas, ¿verdad? Mencionabas. Así es. Ok, bien. Hablabas acerca de la parte del tratamiento, de que actualmente solamente es una pastilla. Digo, lo menciono porque hace algunos años, cuando inició la pandemia de VIH, pues era un mundo de pastillas el que tenías que tomar como parte del tratamiento. Pero bueno, además del tratamiento farmacéutico, que sería el consumo de las pastillas, ¿qué otros profesionales de la salud, qué otros cuidados, tanto para el cuerpo como para emocional también, mencionaba psicología, tiene que llevar o idealmente debería llevar una persona con VIH? Lo que ocurre en la atención con el VIH es que procuramos que haya una intención integral. Entonces, además del acompañamiento psicológico, procuramos que las y los usuarios acudan a nutrición para llevar cuestiones de peso, de dieta adecuada. También procuramos que tengan al menos una atención odontológica para cualquier cuestión que se presente y hacemos al menos 2 visitas al año. Cada 6 meses están revisando a las y los usuarios que ya están con tratamiento. Entonces, de acuerdo a su edad, vamos haciendo tamizaje para las diversas enfermedades que, bueno, competen a la población en general, diabetes, hipertensión. Entonces, vamos haciendo estos tamizajes y algo que hemos notado en la población que vive con VIH es que adopta estilos de vida muy saludables, o sea, suelen hacer más ejercicio, cuidarse en su alimentación y les estamos viendo al menos 1 o 2 veces al año. Entonces, son personas que se suelen enfermar menos, donde tenemos mucha oportunidad de hacer prevención de las enfermedades que eventualmente los años pueden traer, ¿no? Entonces, son poblaciones muy saludables que además confían en el profesional de la salud, entonces se acercan, resuelven sus dudas, eso es una cuestión muy positiva. Bueno, mencionabas el área de nutrición y el área de odontología. ¿Por qué es importante que una persona que tiene VIH se atienda nutricionalmente y se atienda odontológicamente? Bueno, algunos tratamientos para VIH pueden aumentar el peso, sobre todo cuando alguien tiene una infección avanzada en donde ya ha perdido peso, las defensas están bajitas, entonces en las primeras semanas puede haber un aumento de peso y lo que procuramos con la asesoría nutricional pues es evitar que ahora pasemos al otro extremo, ¿no? Que haya un aumento de peso importante. Y también VIH, aun cuando lo tratamos, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, siempre nos apoyamos de las y los nutriólogos pues para que guíen a nuestros pacientes. Y en cuanto a la cuestión odontológica, bueno, de por sí en México la prevalencia de infecciones y de enfermedades dentales es bien alta. Entonces, la cuestión odontológica, cuidarlo, nos ayuda mucho, uno, a mantener como los bichitos buenos de la boca, que finalmente también actúan en todas las cuestiones de digestión. Entonces, como empezar a cuidar desde ahí. Muy bien. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de los métodos de prevención que tenemos para VIH? Incluso, digo, desde antes de tener el contagio hasta una vez que quizás ya tenemos este contacto con alguien con VIH. Sí. Los métodos de prevención, aquí es súper importante que sepamos que se individualizan. O sea, a lo mejor lo que me funciona a mí no le funciona al otro o a la otra persona. Entonces, siempre es súper recomendable que sea aconsejado, que se lleve como registro de factores que pueden favorecer que yo tenga alguna infección de transmisión sexual o VIH y
que vea todas mis posibilidades y yo decida con qué quiero utilizar. Entonces tenemos desde los métodos que no son farmacológicos, como el uso del condón, que es muy útil en hombres y mujeres, y además ahora contamos con condones internos, que son súper útiles porque como mujeres nos dan autonomía, es decir, yo decido que lo quiero utilizar. Estos condones son gratuitos. También contamos con lubricantes, los lubricantes a base de agua, que mejoran la función de los condones y además evitan algunas otras formas de transmisión. La circuncisión voluntaria también es una forma de disminuir el riesgo de infección por VIH. Y finalmente tenemos 2 métodos farmacológicos. Uno que se utiliza antes de la infección, que se llama PrEP. Este se recomienda en personas que tienen alto riesgo de exposición, es decir, cuando el uso del condón no es constante o algunas otras prácticas en poblaciones clave, como trabajadores y trabajadoras sexuales. Y este se puede tomar durante el tiempo que yo me siento en riesgo, que yo estoy teniendo como prácticas que aumentan la posibilidad de tener contacto con la infección. Este tratamiento también es gratuito. Es accesible para quien lo requiera y no depende de ninguna identidad, preferencia sexual, edad o sexo. Entonces eso es padre porque pues está disponible para quien lo quiera. Y finalmente contamos con otro método que se llama PEP o profilaxis postexposición. Este lo podemos utilizar cuando hubo una práctica de riesgo en las primeras 72 horas, en los primeros 3 días, y consiste en la toma de una pastilla durante 28 días. Y sobre todo cuando se toma en las primeras 48 horas, disminuye el riesgo de infección hasta en el 90%. Entonces es un excelente método, es universal y se considera una urgencia médica, es decir, si yo tengo derecho a biencia, lo puedo recibir en los servicios de salud y bueno, procuramos que esté siempre cerca de la población para que se pueda acceder. Ok, si yo por ejemplo tuve contacto de alguna manera por cualquier situación con alguien que creo que puede representar un riesgo para mí, ¿a dónde me puedo acercar para poder tener acceso a estos métodos que tú señalas? Ok, el Centro de Atención Especializada, otra vez, ahí se puede recibir cualquiera de los 2 métodos. Aquí en el Hospital Civil Nuevo también se pueden recibir. En el Capacitz de Puerto Vallarta, en el Hospital Civil de Oriente ya contamos con PEP disponible para la población y en el Hospital de Soquipan. Y además también en las 4 organizaciones de la sociedad civil que mencioné, ellos también tienen medicamento y lo pueden otorgar de forma gratuita. Ok, perfecto. Hablabas acerca del condón como un método para quizás disminuir el riesgo de contagio, tanto de VIH como de cualquier otro tipo de enfermedad o infección de transmisión sexual. ¿Qué tipo de condón es el que se puede utilizar? Lo menciono porque de repente hay como muchos comentarios sobre los condones, por ejemplo, que da Secretaría de Salud o los condones que da el IMSS. ¿Realmente son funcionales para prevenir este tipo de infecciones? Sí. Sí, los condones, bueno, son de látex, que es lo recomendable, y sí funcionan, son gratuitos y a veces eso nos hace pensar como de, hoy sí serán buenos, pero son excelentes, probados, y pues han pasado como todos los reglamentos que requieren. Entonces sí funcionan y pues son gratuitos, son accesibles, entonces no tendríamos por qué estar gastando en un método que es, lo que se pretende es mejorar la salud pública ofreciéndolo a la población. Entonces, en todos los centros de salud pueden encontrar los condones, tanto internos como externos. Ok, y bueno, retomando entonces esta parte que mencionas de los condones internos como externos, si mal no recuerdo, los condones internos también se les conoce como condón femenino, ¿cierto? Bien, entonces, en ese sentido, si me coloco, digamos, un condón femenino y mi pareja se coloca un condón masculino, ¿es funcional o con uno de los 2 nada más? Solo se debe utilizar uno de los 2, sí, no se pueden usar juntos porque la fricción podría hacer que se rompieran. Ok, entonces o el uno o el otro, ¿verdad? Y digamos, si fuese en una pareja donde las 2 personas son mujeres, ¿hay algún método para tratar de prevenir el contagio? ¿Ellas también están en riesgo?
Cuando hay dos mujeres, el riesgo de infección por VIH es bajo, pero no nulo. Sin embargo, el riesgo de transmisión, por ejemplo, de VPH o de algunas otras ITS, pues existe. Y lo que se puede usar en estos casos son barreras de látex. Entonces, las barreras de látex no tenemos en servicios públicos, digamos, pero por lo que se opta a veces es por romper el condón. Entonces, con unas tijeras se corta el capuchón y luego se parte por la mitad, y eso podría funcionar como una barrera de látex en el caso de estas relaciones. Ok, bueno, muchísimas gracias por las respuestas. Por ahí quería retomar también un tema que mencionaste al inicio, de cuando hablabas acerca de tu trayectoria profesional. Mencionabas dos términos, VIH y SIDA. ¿Cuáles son las diferencias entre el VIH y el SIDA? Ok. VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, que es el que se transmite, y el SIDA es un estadio de la infección. Entonces el SIDA ocurre o se cataloga dentro de este término a las personas que tienen las defensas muy bajas. Cuando ya el virus pasó mucho tiempo en nuestro cuerpo, que generalmente son años, las defensas se ven afectadas y disminuyen, en particular unas células que tenemos en la sangre que se llaman linfocitos CD4. Entonces, cuando estas bajan a menos de 200, ese es como la definición de SIDA, o cuando tenemos alguna enfermedad asociada al VIH, infecciones que usualmente no nos harían daño o no tendríamos, pero que las defensas bajas condicionen que nuestro cuerpo no se pueda defender y entonces las desarrollemos. Y aquí entran pues un grupo de infecciones y algunos tipos de cáncer. Ok, entonces, si yo tengo VIH y en algún momento desarrollo SIDA, que sería este estadio de la enfermedad, digamos, más avanzado, ¿puedo regresar a solo tener VIH? Sí, regresamos a VIH, o sea, salimos del estadio SIDA. Sí, totalmente, con el tratamiento y tratando siempre las infecciones. Ok, perfecto. Bueno, estas preguntas son o estaban enfocadas, digamos, a quienes pudieran vivir con VIH o a quienes, digamos, han tenido algún contacto que les representa quizás algún riesgo y que quisieran tener información respecto a cómo cuidarse, ¿no? Ahora pasando a algunas dudas que pudieran tener familiares o amigos de personas que viven con VIH. Ya nos hablabas acerca de cómo se transmite el VIH, ya nos decías que si me abraza, si me da un beso, si me le acerco, si suda y yo tengo contacto con su sudor, no se contagia el VIH, que es más bien pues por otras vías, por contacto sexual podría ser. Sexual y sangre. Ok, por contacto sexual y por sangre, entonces, y dijimos, si lleva su tratamiento de manera idónea, se vuelve indetectable y entonces ya no es transmitible. Ya no, aún bajo estas prácticas ya no se transmite. Ok, entonces, siguiendo con ello, digamos, ¿cómo puede hacer una persona, cómo podría yo como familiar o como amigo apoyar emocionalmente a esta persona que es cercana a mí, que vive con VIH, pero sin prejuicios? ¿Cómo le puedo hacer para intentar quitarme esos prejuicios y apoyarlo de la mejor manera posible? Una de las recomendaciones que yo hago a familiares de personas que viven con VIH es que les acompañen, por ejemplo, a su cita médica. Uno, porque sentirse acompañado cuando voy las primeras veces al hospital cambia por completo la perspectiva. Estamos hablando de que la mayoría de las personas diagnosticadas en México y en Jalisco están entre los 20 y los 40 años, o sea, son personas jóvenes. Entonces, de pronto de un día a otro tener que ir al hospital, que me hagan estudios, acercarme a algo que me da miedo, estando acompañado siempre es más sencillo. Entonces, sirve uno para que mi familiar se sienta mejor, que sienta que no está solo o sola, pero también yo, al ver cómo se va desarrollando la atención, que los médicos y las médicas le expliquen a mi familiar de qué se trata, cómo es el tratamiento, qué sigue, cómo va a ser la vigilancia, eso puede favorecer mucho como entender que no es una cuestión de vida o muerte. O sea, que es una cuestión que se va a controlar, que el tratamiento es muy sencillo, que no va a afectar mi calidad de vida. Entonces es sobre todo eso, acercarse. Y bueno, sirve mucho
educarse, ¿verdad? También hay algunos grupos de acompañamiento para familiares, particularmente en el Mesón de la Misericordia, también se lleva mucho esta parte familiar, el hablar, ¿no? Estas terapias como de estar mi familiar y el resto platicando de cómo me siento, qué necesito, porque también lo que cada paciente, digamos, pueda requerir, el apoyo que necesite, pues puede ser diferente. Entonces, acercarme directamente y decirle qué necesitas, cómo te apoyo, cómo te puedes sentir mejor. Creo que también sería una forma. Ok. En tu experiencia, Tania, ¿en qué clases o en qué tipo de apoyo más bien se pueden involucrar o se involucran los familiares o cómo podrían hacerlo ellos para hacer que la persona que vive con VIH, mi familiar, mi amigo, se sienta más cobijado por nosotros los acompañantes? Uno, no juzgar, porque a veces pasa que cuando apenas nos diagnostican viene la culpa. Y la culpa se queda, y la realidad es que la culpa es enemiga, no ayuda y no resuelve nada, ¿no? Porque esta sensación de, ay, si yo hubiera hecho, como pensar en el pasado, pues no nos va a ayudar. Entonces, uno, tomar la responsabilidad, ya ocurrió, ¿qué sigue? ¿Cómo puedo estar bien? ¿Cuáles son las medidas que tengo que tomar? Como familiar nos ayuda mucho al inicio de los tratamientos involucrarlos, decirle, ok, tú me vas a ayudar a que no se le olvide tomarse su pastilla. Si tú ves que no se la toma, le recuerdas, o pon una alarma tú también y le mandas un mensajito, oye, ¿ya te la tomaste? Acompañarle a los estudios médicos, acompañarle a las citas. Entonces eso también puede ser útil y pues estar y no juzgar, o sea, no buscar por qué es, no estigmatizar, sino acompañar pues desde la empatía. Bueno, hablando entonces de esta parte del acompañamiento, mencionabas que hay algunos lugares, hay algunos sitios donde hay grupos de apoyo a donde se podrían estar involucrando las familias junto también con la persona que vive con VIH para poder hablar y poder entender la enfermedad de una manera más abierta, más empática. ¿Qué recomendaciones nos das, digamos, a la población general para poder hablar de VIH con respeto y sin miedos, para poder relacionarnos con estas personas con VIH sin estigmas de preferencia? Digo, yo entiendo que es una situación muy complicada porque pues es algo bien arraigado, que tiene ya muchas décadas de arraigo, pero ¿qué podríamos hacer como población general para tratar de disminuir ese estigma y para poder acompañar a estas personas con VIH en su transitar? Uno, entender que es una infección que podemos tener todas, todos, todes. O sea, no distingue de edad, de sexo, de identidad y de preferencia, ¿no? Que son cuestiones que al inicio de la epidemia como que nos metimos en la cabeza que esta era de ciertos grupos poblacionales y ahorita sabemos que no. No distingue de ninguna de estas cualidades, sino que todas y todos estamos expuestos al virus. Entonces pensarlo de esa forma cambia la perspectiva, porque ya no como que segrego a quienes creo que pueden tener la infección, y que tampoco es una cuestión de prácticas sexuales, que a veces se ha considerado que la infección por VIH solo me va a dar si yo tengo muchas parejas o si yo tengo ciertas prácticas. Sin embargo, no. A lo largo de estos años lo que he visto es que las poblaciones son diversas y que a cualquier persona nos podemos infectarnos de VIH. Entonces, entender esto, hacernos responsables y hacernos pruebas para VIH y para infecciones de transmisión sexual debe normalizarse, debe ser parte de nuestra rutina de salud. O sea, como voy a checarme mi azúcar, como a cierta edad me empiezan a pedir el antígeno prostático, hacerme mis papanicolaos, de la misma forma debo acercarme y solicitar pruebas para infecciones de transmisión sexual. Entonces, debemos, normalizar hablarlo con el personal de salud. Oye, yo tengo estas prácticas, yo tengo esto que a lo mejor me da miedo y considero de riesgo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me puede beneficiar para evitar las infecciones? Y también el personal médico, que lo tratemos como de una forma más normalizada, ¿no? A veces sentimos que puede ser ofensivo ofrecer una prueba, entonces como que es de las dos partes, tanto de la población como del personal médico, tomar esto con toda la naturalidad que debería.
Ok, bueno, hablando entonces de las pruebas, ¿dónde o a dónde nos podríamos acercar para poder solicitar estas pruebas para VIH y, bueno, también para otras infecciones de transmisión sexual? Sí. Todos los centros de salud cuentan con pruebas. Entiendo que a veces para la población es difícil, justo por algunas actitudes del personal de salud, pero también en las asociaciones de la sociedad civil hacen pruebas de forma gratuita y las pruebas para VIH, para hepatitis C, para sífilis, siempre se aplican de forma confidencial. Entonces, tú y yo sabemos el resultado de la prueba, pero nadie más tiene por qué saberlo. Ok. Bueno, Tania, ¿algún mensaje que quieras darle a alguna persona que quisiera o estuviese pensando en este momento en acercarse a estos servicios de salud para solicitar esa prueba y que quizás se esté deteniendo por cuestiones de miedo, por cuestiones de estigma? Sí, es normal. No se sientan asustados, presionados. Como les digo, las pruebas son confidenciales. Es parte de nuestro autocuidado hacernos pruebas, procurar nuestra salud. Por la salud sexual solo nosotras y nosotros podemos hacernos cargo, podemos hacernos responsables. Entonces asumamos esta responsabilidad. Métodos hay muchos y cada quien puede elegir cuál le funciona más. Entonces, acérquense a los centros de salud. Aquí en la red universitaria también se realizan pruebas. A lo mejor no quiero salir tanto, o sea, quiero como en un ambiente más controlado. Y también a través del programa de VIH, si alguien tiene mucho temor, podemos hacer pruebas y siempre con un acompañamiento para que sea cual sea el resultado, tengamos algo positivo, ¿no? En caso de que los resultados sean no reactivos, podamos acceder a métodos de prevención y en caso de que sean reactivos, pues podamos acceder al tratamiento rápido, recordando que el tratamiento es completamente gratuito y también es confidencial, entonces quien va al hospital pues nadie más tiene que saber. Y pues los métodos de prevención son gratuitos, están disponibles, entonces hagámonos cargo de nuestra salud sexual y como dice uno de mis maestros, la salud sexual también se transmite. Entonces, si yo me empiezo a cuidar, la gente de mi alrededor lo va a notar y quizá adopte las mismas medidas. Perfecto. Muchísimas gracias, Tania. ¿Dónde encontramos o dónde te encontramos a ti con este programa para VIH? Yo estoy acá en oficinas centrales, enseguida del Parque Morelos, ahí está el programa de VIH en el segundo piso, pues lo que necesiten, cualquier asesoría, información, duda, queja, ahí con mucho gusto les puedo atender. Ok, en las oficinas centrales de Secretaría de Salud, ¿verdad? Ok, pues te agradecemos muchísimo por haber estado aquí con nosotros. Creo que la información que estás dándonos es bastante valiosa para quienes acompañamos o para quienes viven con VIH o para quienes en algún momento quizás lleguen a vivir con esta infección, para que sea más fácil de sobrellevar y para que las personas empecemos también a hablar de una manera menos estigmatizante de esta infección. Te agradecemos muchísimo y bueno, pues aquí cerramos. Este conversatorio es parte de las actividades del calendario de la salud por este mes de diciembre, el día 1 de diciembre, que es el día de la lucha contra el VIH y el SIDA a nivel internacional. Muchísimas gracias a todos.